podríamos hablar un rato de objetos mágicos. Tanto en los mitos como en las crónicas históricas aparecen objetos con extrañas propiedades. La verdad es que yo estoy preparando un catálogo de estos objetos. Quería compartir algunos hallazgos o algunos recuerdos con ustedes. Entre los árabes, el sabio Ibn al-Furat, allá por el siglo XIII, dio cuenta de algunos aspectos de las alfombras voladoras. Parece que eran vehículos de vuelo bajo, volaban bajito las alfombras, pero eran rápidas y podían transportar hasta 3 pasajeros a cualquier destino. Las alfombras voladoras comenzaron a fabricarse en la India y solo podían conseguirse a través de los vendedores de su fabricante. En Bisnagar estaban estos tipos, pero nunca se supo el nombre del fabricante. Era inútil intentar copiar sus diseños. Cuentan que sus formas y colores variaban continuamente al mirarlas uno de cerca. Su manejo, es decir, cómo se maneja una alfombra voladora, merced al deseo. Bastaba con querer girar a la derecha y uno giraba a la derecha. Allá por el año 1000, el precio de una alfombra voladora era de 40 bolsas de oro. Es un precio que no sirve para nada. Lo primero que uno pregunta es cómo es de grande la bolsa. 40 bolsas de oro es como 40 paquetes de nada, ¿no? Dicen las crónicas que una de las alfombras más conocidas, quizá la última que pudo verse, es la que adquirió el príncipe Hassan de uno de los Emiratos del Golfo. Compró la alfombra cuando su papá prometió la mano de la hermosa Nurinjar a aquel de sus 3 hijos, que eran el propio Hassan, Ali y Ahmed, que le llevara a su corte el objeto más asombroso. Ali consiguió un tubo de marfil con el que se podía ver cualquier cosa del mundo. Ahmed llevó una manzana que podía curar las enfermedades. Hassan llevó la alfombra voladora, lejos la menos asombrosa de las cosas. Y el emir fue incapaz de decidir cuál de los 3 objetos era el más maravilloso y resolvió la cuestión de otra manera. Hizo un concurso de arquería. Y Ali fue el vencedor y se casó con Nurinjar. Y Hassan, viendo que ni siquiera un milagro le garantizaba un amor, se retiró a la vida de meditación. No volvió a tocar la alfombra voladora, de la cual se desconoce el paradero. Dicen que está guardada en algún sótano de Bagdad. Linda historia. Linda historia. Otro objeto curioso. Los anteojos de Harún al-Rashid. Era un instrumento con montura fina de oro, cristales tan gruesos que no se podía ver nada a través de ellos, excepto en circunstancias especiales. Según la tradición, un artesano fabricante de extraños objetos se lo había regalado al califa Harún al-Rashid. Veamos por qué motivo. El hijo de aquel artesano era ladrón y cuando lo condenaron a una serie de bastonazos por sus delitos, el artesano pidió al califa misericordia. Entonces al-Rashid le dijo que perdonaría al muchacho si el artesano era capaz de inventar un método infalible para identificar a un hombre honrado. A los pocos días el artesano regresó con los anteojos y le dijo al califa que no podía verse a través de ellos nada más que a los sinceros. Harún al-Rashid se puso los anteojos y miró las caras de los principales ciudadanos de Bagdad que se habían congregado para ver la demostración. Y la única cara que logró ver fue la de un joven sirviente. Giró y junto a él solo vio al artesano. El califa perdonó al hijo
echó a los invisibles y elevó al joven sirviente a un alto puesto. Pero pocos meses más tarde descubrió que ya no podía ver siquiera el rostro de su antiguo sirviente a través de los anteojos. No desesperó. Dicen que destruyó los anteojos y confió en realidades más difusas. Hermoso. Entre los nórdicos era famoso el martillo de Thor. Hemos hablado acá en este programa algunas veces. Thor era el dios del trueno y su martillo era motivo de disputas, todos se lo querían afanar. Bueno, solo hablaremos de sus poderes. El martillo se llamaba Mjolnir, que quiere decir el destructor. El idioma nórdico es muy fácil. Mjolnir quiere decir destructor y todo así por el estilo. Como casi todos los elementos mágicos de los nórdicos, este martillo había sido fabricado por los enanos. Thor lo usaba como maza o también como arma arrojadiza. Era un proyectil que, además de no fallar jamás el golpe, volvía a las manos del dueño después del impacto. Además, si era necesario, se hacía tan pequeño que usted lo podía disimular en cualquier parte, digamos. Además del martillo, Thor tenía un cinturón que multiplicaba la fuerza de sus brazos y unos guantes de hierro que le permitían empuñar como era debido a aquel martillo. Después, cuando tenía hambre, Thor hacía lo siguiente: mataba incluso a los machos cabríos que tiraban de su carro y los asaba, se los comía. Después ponía el martillo sobre las pieles y los animales volvían a la vida. De este modo ahorraba muchísimo dinero del erario público. Sobre el martillo Mjolnir se efectuaban los juramentos de las bodas. Los enanos también habían construido para Odín, el príncipe de los dioses, la espada Gungnor, que jamás fallaba el blanco, y el anillo Draupnir, que aumentaba la riqueza de su poseedor y disipaba la oscuridad. Otro objeto mágico era el barco Skidbladnir, que una vez tendidas las velas, iba derecho allí donde era preciso que fuese, pero tenía la virtud de plegarse en muchos dobleces, lo podía llevar en la mano o en el bolsillo. Para terminar, demos cuenta de algunos objetos mágicos que aparecen en los mitos griegos. Ahí tiene a Cariclo. Cariclo era una ninfa, la madre de Tiresias el mago, ¿no? Cariclo era una de las compañeras preferidas de la diosa Atenea, quien a veces la dejaba montar su carro. Y un día, que estaban las dos bañándose ahí, pegándose una enjuagada en la fuente Hipocrene, Tiresias, que andaba por ahí, vio a Atenea desnuda. La diosa lo cegó inmediatamente. Cariclo, la amiga, le reprochó a Atenea la crueldad que había tenido con su hijo, y Atenea le explicó que todo mortal que veía a un inmortal contra la voluntad de éste debía perder la vista. Sin embargo, para consolarla, concedió a Tiresias virtudes maravillosas. En cuanto a cosas mágicas, le dio a Tiresias un bastón de cornejo con el cual podía dirigir sus pasos con igual facilidad que si estuviera dotado de visión. Otro que consiguió algunas cosas mágicas fue Perseo. Como sabemos, Perseo tenía que matar y conseguir la cabeza de una de las gorgonas, la gorgona Medusa. Y Hermes y Atenea le proporcionaron los medios de cumplir su promesa. Bueno, Perseo siguió el consejo de los dioses, fue hasta lo de las 3 grallas, que tenían suelto, y lo compartían, un solo ojo y un solo diente. Tenían un ojo para las 3 y un diente para las 3. Se iban turnando.
Che, préstame el ojo que voy a mirar. Préstame el diente que voy a comer. Perseo, con maniobras propias de un seductor, se apoderó del ojo y del diente y prometió devolverlos si le indicaban el camino de unas ninfas que tenían sandalias aladas y el casco de Hades que hacía invisible a su poseedor. Las grallas le indicaron el camino, Perseo consiguió aquellos objetos mágicos, les devolvió a las grallas su diente y su ojo, y con esas armas pudo vencer a Medusa y finalmente pudo entregársela ya a Polidectes, que era uno que estaba esperándola. Es otra historia. El cuerno de la abundancia, otro objeto mágico, la cornucopía, era uno de los cuernos de la cabra amaltea y, bueno, estaba siempre, no se vaciaba nunca. Estaba lleno de comida. Siempre que uno deseaba algo de comer o de beber, no tenía más que pedírselo al cuerno. Y de ese cuerno surgía todo lo que uno deseaba. Bueno. Última historia. Como sabemos, cuando Zeus, el príncipe de los dioses, vio a Europa, no al continente europeo, sino una dama llamada Europa, se enamoró de ella y se convirtió en un toro blanco con cuernos semejantes a los de un creciente lunar, y de esa forma fue a tumbarse a los pies de la doncella. Europa, asustada al principio, bueno, ¿a qué muchacha no le daría un poco de miedo que tratara de seducirla a un toro blanco, un toro criollo de pastoreo, con los cuernos propiamente como un creciente lunar? Bueno, Europa también. Pero después fue agarrando confianza, acarició al animal y terminó por sentarse sobre él. El toro se levantó y se metió en el mar. Y llegaron a Creta, donde Zeus, ya vuelto en su apariencia de dios refulgente y joven, se unió a la joven, por decirlo de esa manera. Europa le dio 3 hijos a Zeus: Minos, Sarpedón y Radamantis. Zeus estaba tan enamorado de ella que por los 3 nacimientos le hizo 3 regalos magníficos que fueron también 3 objetos mágicos. Talo, un autómata, un robot, era de bronce y avisaba en la costa de Creta la llegada de extranjeros. Ya está. Le regaló también un perro que no podía dejar escapar ninguna presa, y le regaló también una jabalina de caza que nunca fallaba el blanco. Quedan fuera de este catálogo las botellas de los genios, las botas de 7 leguas, los espejos mágicos que nos dicen quién es la más bella, etc. Un poeta tuvo alguna vez la visión de un desván a donde iban a parar los objetos mágicos inservibles. Allí se amontonaban varitas mágicas sin carga milagrosa, alfombras que no volaban, botas de 7 leguas pero que daban pasos de 1 metro, espejos silenciosos y espadas cuyos portadores permanecían tan cobardes como siempre. Estos objetos inservibles eran chatarra, y la chatarra siempre nos dice algo acerca de la condición humana y nos muestra los objetos ya desprovistos de utilidad, de valor, de sentido. ¿A qué basural, me pregunto yo, irán a parar nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras pretensiones? Es que nosotros también, más tarde o más temprano, perderemos nuestra magia y seremos chatarra,
Eso seremos.